Bienvenidos todos sean ustedes a este nuevo podcast de The Art Club. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos ustedes. En esta ocasión hablaremos sobre, puede que sea uno de los temas más, diría más bien infames o controversiales, se puede decir de una forma. Un debate entre los que han estado en este medio y otros medios, dejémoslo, que es la separar el artista de la obra. No, separar la obra del autor. Y ver casos que hemos visto a lo largo de nuestro recorrido y ver si moralmente está bien o no. Antes que nada, vamos a presentar a los participantes que están en este podcast. Primero que nada, tenemos a señorita Kiki Movies. Aló. Y en esta ocasión nos encuentra el invitado señor Hermor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hermor, un gusto. Y no voy a decir mi típica frase de antes de empezar y así, sino más bien voy a preguntarles qué es lo que piensan en sí de la cierta dichosa pregunta de separar la obra del autor. Eh, yo quisiera iniciar diciendo que hasta cierto punto no es posible del todo, porque el arte no existe en un vacío. Entonces, incluso si quisiéramos decir como que pretender, ¿no? La famosa muerte del autor, ¿no? Y solo tomarnos este producto o esta cosa por lo que es, por sí solo. Es difícil cuando las ideas del autor se ven reflejadas en él. Muchas veces las experiencias también, y también el impacto cultural que tiene esta cosa, más allá de su propia existencia y cómo nosotros lo consumimos, ¿no? Vale, vale. ¿Y usted, señor Hermor? Ah, ok, bueno. La verdad, a lo mejor comparto la visión que en rasgos generales, ¿no? Que comenta Kiki y la verdad estaría inclinado a decir lo mismo. De hecho, estoy de acuerdo, pues, ¿no? En lo que dice. Incluso esto es algo a lo mejor quizás mucha gente no le va a gustar escuchar, pero la mayoría de las veces me ha tocado ver, ¿no? Que la gente quiere pensar, ¿no? Que es algo que se puede separar completamente, pues, ¿no? El hecho es que al quererlo separar, te da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? O sea, el autor y su obra son cosas completamente distintas, son como entes completamente distintos. Y da cierto aire, pues, ¿no? A que lo estás analizando de manera objetiva, entre comillas, pues, ¿no? Pero igual como un complemento, extensión a lo que dijo Kiki, pues realmente no se puede separar la obra del autor, pues, ¿no? Porque hasta cierto punto, o sea, en mayor o menor medida suele variar según el ejemplo, pero realmente la obra no es algo, no es digamos, un producto que el autor da y simplemente es como algo desechable, no es como, digamos, ¿no? Que como la marca Sabritas hace chetos, ¿no? Y chetos es su propia cosa, pues, ¿no? Independiente de la marca. Más o menos por esa misma, ese tipo de analogías, ¿no? Es lo que se me viene a la mente cuando dicen separar a la obra del autor, el sentido de que la obra puede existir por sí misma fuera del contexto del autor, pues, ¿no? Pero realmente lo que una obra es o debería buscar ser no es ser un producto del autor o algo externo, ¿no? Por así decirlo, sino ser una extensión de una idea que el autor quiere transmitir, ¿no? Básicamente eso se resume mi respuesta, ¿no? Que la obra, la mayoría de las veces, o las veces que vale la pena al menos, suele ser una extensión ya sea de una idea, una reflexión, una filosofía o simplemente una anécdota del autor. Y creo que, no sé, a lo mejor es muy pronto para meternos ya de lleno cuando esa fue la primera pregunta, ¿no? Pero justo eso que mencionaste, de que se refleja pues lo del autor y que quizá a pesar de que sería, bueno, nos da la pinta de que es un análisis objetivo, el no tomar en cuenta el contexto ni nada aparte de lo que se está plasmando frente a nosotros,
yo creo que, como dices, sí es muchas veces algo que es necesario, el contexto, porque, por ejemplo, la famosa obra 1984 de George Orwell, que últimamente como que todos se creen que saben de qué trata 1984 y ya hasta se ha vuelto un meme en la cultura popular. Y es muy extraño porque justamente por no saber quién es el autor y saber cuál es el contexto bajo el cual se escribió, su significado se ha perdido completamente. Porque George Orwell plasma esta sociedad distópica donde el protagonista trabaja escribiendo mentiras en el Ministerio de la Verdad y todas estas cosas, ¿no? Pero una pieza importante, que de hecho yo no sabía cuando primeramente me leí la novela, pero aprendí tiempo después, es que el mismo Orwell estuvo trabajando, haciendo propaganda política para una causa a la cual él no estaba de acuerdo y él sabía y estaba consciente de esta dualidad en su mente. Y yo opino que este es como un paralelo que claramente se ve reflejado en lo que está plasmando en su libro y es algo importante y que debemos tomar en cuenta. Bueno, pues yo de mi parte, algo de, sí estoy de acuerdo en lo que dicen, de, bueno, de que se hable más el contexto porque debe de entender el por qué se hizo. Y tampoco es como que el autor no refleje lo que muestra en lo que quiere hacer en sí. Un ejemplo sería, no es tanto, esto ya le había mencionado antes, de la lucha libre, de un caso llamado Chris Benoit, o Chris Benoit, no sé cómo pronuncia en inglés, perdón, que era de los mejores técnicos que surgió en sí del medio. Y lo que mostraba era muy sobresaliente sobre los demás, porque él se tomaba en serio el trabajo. Y él lo que quería era mostrar que la lucha libre era más como un deporte en sí, y no como espectáculo como la mayoría cree. Que sí lo es en sí, pero él tenía esa visión de que se vea muy real y no tanto como, bueno, ya había dicho, de un espectáculo en sí. Y lo que colapsó en sí todo lo que ha hecho fue que entre 2007, no me acuerdo en qué mes, creo que julio, junio, pasó una trágica cosa con él que por exigencia a la hora de hacer su trabajo en sí, esto lo llevó a tener varias conmociones cerebrales y a lo largo sí te afecta a largo plazo tu cabeza. Y él una noche asesinó a su familia como su esposa y su hijo y luego se mató él mismo. Y lo que surge de aquí el debate en sí es lo que pasó después, porque mucho se discute si es moralmente correcto recordar sus logros como trabajador. Y el problema aquí es que a pesar que sí fue de los mejores que hubo en la industria como tal, no puedes quitar algo tan horrible como una muerte en sí de seres queridos tuyos, especialmente de un niño que no tuvo la culpa, o de gente, o más bien de la esposa y él, que no tuvieron la culpa de lo que le pasó a él. Y siempre dicen muchas conspiraciones de que si la mafia y todo, pero eso ya no lo veo muy probable porque el tipo estaba forrado de dinero en sí. Y el caso va de que se puede reconocer que fue de los mejores y agradece la importancia que le dio a su visión a la lucha libre, pero también es reconocer lo que uno hace y lo que ha hecho en sí él. Sí, y creo que, de hecho ya conocía un poco acerca del caso de Chris Benoit y creo que hay un error en el que algunas personas caen cuando se revela que alguien hizo algo horrible y al mismo tiempo posee grandes logros en cierto campo. Muchas personas dicen como de, ah, nunca fue tan bueno, ¿no? Y siento que eso tiene que ver con la mentalidad de que las personas malas, entre comillas, o moralmente reprensibles, no pueden hacer cosas buenas. Y la cuestión es que mucha gente con mucho talento también puede ser horrible.
y tenemos que reconocer eso, no es como que podamos ver así como claramente como si fuera un cristal las intenciones de alguien desde el inicio. Incluso a través de su obra. Muchas veces sí hay paralelos muy claros que se reflejan, pero muchas veces no es así tanto. Cuando digo paralelos muy claros que se revelan, se me viene a la cabeza el ejemplo de Lovecraft, donde la mayor parte de su trabajo, o bueno, gran parte, describe razas de monstruos, seres inferiores y que pues claramente son ideas racistas y él era abiertamente racista. Entonces algo que hay que tomar muy en cuenta es eso y también el impacto que las obras, por así decirlo, de estas personas tienen directamente en las personas, independientemente de si están vivos o muertos, que también esa es otra cosa a discutir, el que muchas personas creen que sí es moralmente correcto cuando el autor ya ha fallecido y porque no les va a dar más dinero, pero creo que promover el trabajo también es dejar que cierta parte de ellos viva en un sentido. Me hizo recordar la frase de ser buen artista no es igualmente a ser buena persona. Sí, totalmente. Sí, de hecho, más o menos complementando entre lo que estabas diciendo tú con el ejemplo de la lucha, ¿no? Igual tomando un poco la rienda, ¿no? Que uno puede decir, ¿no? Digamos, en un mundo perfecto, ¿no? Que uno puede decir, tomando el ejemplo de la lucha, que no, o sea, hizo, independientemente de que sea teoría conspirativa y que sea real, porque lo voy a decir, no sé mucho de las luchas como para poder dar un certamen así y decir de que, esto sí pasó o no pasó, ¿no? Lo dicho, pues realmente yo de las luchas, más allá de la primaria, yo ya no sé, ¿no? Pero regresando la explicación en sí, ¿no? Digamos, en qué pasaría, ¿no? De que este luchador, ¿no? En lo que hizo para la industria de la lucha, puede que algo que no se puede ignorar, pues, ¿no? Sí ha contribuido bastante, incluso si podría decir de que pues terminó haciendo este acto realmente moralmente reprochable, ¿no? Pero pues eso fue en su vida personal, ¿no? En su vida en su carrera como luchador, mejor dicho, realmente contribuyó a varias cosas, ¿no? Y entonces, pues, ¿saben qué? Pues sí contribuyó mucho, sí que pónganlo en el Salón de la Fama, ¿no? Que creo igual por ahí se nació como el debate y todo este rollo, pues, ¿no? Como que lo querían poner, o como se estaban decidiendo, pues, entre ponerlo y no en la sala de la fama, ¿verdad? Igual ahí me vas a poder corregir, Sí, pero sí, bueno. el salón de la... Bueno, salón de fama, dejémoslo, o un logro. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema con ese tipo de visiones, ¿no? De este tipo de alternativa, diciéndolo de otra manera? Es que realmente, digamos, para la empresa como tal, ¿no? Que lo ponen en tan buena estima, ¿no? Y que de cierta manera le da un prestigio, por así decirlo, ¿no? Que, cómo habla de la empresa, ¿no? Que alguien que tan moralmente reprochable esté siendo reconocido, pues, ¿no? Por lo que hizo, que no es que se le esté festejando que las atrocidades que cometió, ¿no? Pero para el ojo público en general, o sea, realmente no se van a tomar la molestia de andar indagando en específicos y se andar separando todo esto, pues, ¿no? Y es a lo que les comentaba al inicio del podcast, que realmente, aunque intentemos hacerlo lo más objetivo posible, realmente nunca vamos a poder separar la obra del autor, pues, ¿no? Y en este caso, pues realmente no puedes pensar en el luchador sin realmente acordarte de todo lo que hizo fuera del ring, pues, ¿no? Que igual hasta ciertos puntos podría considerarse que fue como una consecuencia de tomarse tan en serio su trabajo, pues, ¿no? Como te digo, realmente no puedes separarlo. Y llegando al ejemplo de Lovecraft, ¿no? O para ejemplificarlo de una mejor manera y que no me estén linchando en los comentarios o ahí me estén buscando ahí por decir algo erróneo,
por mi falta de conocimiento, pero pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos que está, no sé, ¿cómo se le llama? Pepito. Eh, Toda su vida se la dedicó al arte y hizo unas obras bastante, vamos a decir, influyentes, ¿no? En- no solo en su rama artística en sí, sino en el arte en general, pues, ¿no? Se dedicaba a hacer pinturas y pues destacó mucho, pues, ¿no? Es uno de los grandes exponentes, pues, ¿no? Así como está Picasso y así, todos los grandes, está Pepito, pues, ¿no? Nomás por decir un ejemplo rápido. Bueno, formarlo, mejor dicho, ¿no? Entonces, años después de su muerte, se da a revelar de que Pepito fuera del lienzo, ¿no? Fuera de las obras que pintaba, era alguien moralmente reprochable, la persona más ruin que te puedas imaginar, ¿no? O sea, digamos, poniéndolo en un extremo, ¿no? De que salía de la calle, pateaba a viejitas y tiraba bebés de carriolas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, moralmente reprochable es a lo que voy, pues, ¿no? Era la peor persona que te puedas imaginar, ¿no? Y está un museo que quiere poner sus obras vamos a decirle, en una galería de alto prestigio, pues, ¿no? Por por la apreciación y todo lo que ha contribuido al arte, ¿no? De Pepito. Entonces, he aquí el meollo del asunto, pues, ¿no? ¿Ustedes pondrían las obras de Pepito en esta, vamos a decir, en este museo, sabiendo todo lo que hizo? Uno fácilmente podría decir sí, de que sí, porque lo que hizo no tiene nada que ver, pues, ¿no? Pero digamos el caso que el dueño del museo dice, ¿saben qué? Lo vamos a poner, digo, sí, pues, o sea, hizo cosas muy malas y moralmente era la peor persona del mundo, pero pues sus obras no, no es justo, pues, ¿no? Que aportó tanto al arte y al final, pues, no se le dé ese mérito, pues, ¿no? Entonces es ahí como la gente se empieza a dar cuenta de lo que hizo Pepito y ve que el museo tiene ahí en disposición sus obras y naturalmente, pues, ¿no? Vamos a decir, la percepción pública del museo, pues, va a ir bajando, pues, ¿no? Entonces, ese es otro factor muy importante no me ha tocado ver mucho que le den mucha importancia al momento de tomar esos tópicos, que igual la percepción general del, del autor, ¿no? Que igual se podría hacer el caso o sea, pues lo que piensen los demás no es tan relevante la obra en sí, y hasta cierto punto tienen razón, ¿no? Pero para para que este tema sea tan importante, usualmente tienen que hacer, por ejemplo, tiene que ser un producto que se venda, ¿no? O en el caso del museo, que es sensible a la percepción pública, pues, ¿no? Entonces es ahí cuando ya empieza a tomar más relevancia, ¿no? Igual para ir cambiando un poco de tema, y igual aprovechando el mismo ejemplo, ya que se empiezan a, a dar a conocer, ¿no? Sobre la vida privada de Pepito y todo, ya es cuando, teniendo ese contexto y volviendo a ver todas las obras que él pintaba y así, bajo una nueva luz, por así decirlo, es cuando te empiezas a dar cuenta, pues, ¿no? De que el significados ocultos detrás de su obra o incluso cómo uno podría malinterpretar, ¿no? La obra que pintó Pepito, ¿no? Sin tener el contexto de qué era su vida, ¿no? O quién era, pues, ¿no? Y ya es cuando ves las obras y dices, a la madre, ¿no? Pues Pepito era otro rollo, ¿no? Pero básicamente es a lo que voy, pues, ¿no? Realmente no, no veo, pues, cómo se puede separar de la obra del autor y por más, digamos, feo que suene, pues, ¿no? De que sí, aportó mucho y lo que tú quieras, pero al final del día, pues es eso, pues, ¿no? Realmente para cualquier cosa en general, ¿no? O sea, más que nada con todo esto del internet y la globalización, realmente dependemos mucho de tener una, al menos relativamente buena percepción pública, pues, ¿no? Para hacer algo sostenible, pues, ¿no? Ya que pues uno puede decir, pues
O sea, yo simplemente dibujo por dibujar y hasta ahí, pues, ¿no? No me importa que si nadie lo ve o así, ¿no? Pero somos seres humanos, necesitamos comer y hay muchas personas que se quieren tomar esto de una manera más profesional para, pues, poder vivir de ello. Y no tiene nada de malo, pues, ¿no? Es algo totalmente honorable, pero igual básicamente todo va con a lo que digo, pues, ¿no? Que realmente no podemos desprendernos de la recepción pública, siempre terminamos volviendo a ella, pues. Iba a mencionarte, bueno, el Pepito, bueno, hay varios casos, pero creo que ya de que no sabes mucho del contexto y cuando sabes, pues igual no deja de ser algo, como decirlo, moralmente incorrecto o reprochable, No dejémoslo. necesariamente moralmente incorrecto, pero creo que sí te deja un mal sabor Sabor de de boca, boca. porque ¿qué tal si las pinturas de Pepito todo este tiempo eran viejitas sufriendo? Y todo estaba allí. Sí, no, además de que pues lo dicho, pues, ¿no? Ya que tienes un mayor contexto de quién era la persona, pues realmente ya no puedes dejar de pensar en eso, pues, ¿no? Incluso aunque quieras, pues, ¿no? De hecho, la mayoría de los casos quieres no pensar en eso, pero realmente no se puede, pues, ¿no? Así como el ejemplo del luchador, pues, ¿no? Siempre que hay algo que se menciona lo que hizo o lo que tú quieras, siempre sale a flote, pues, ¿no? De que, pero la persona era pues eso, pues, no, realmente no. Y O más allá del arte y hablando como de productos consumibles sujetos a la opinión pública, pues aquí se puede hablar un poco del ejemplo de Dan Schneider y el show de iCarly, Victorious. y, y no recuerdes las patas que mostraban, no. Que de hecho, esa es una manera con un ejemplo ya menos de ficción, un ejemplo más palpable, por así decirlo, ¿no? De cómo ya el contexto de quién era la persona y lo que hizo, pues cuando vuelves a lo que había hecho antes, ¿no? Todo lo que hizo, te empiezas a dar cuenta, pues, ¿no? Como ciertos patrones que antes, a lo mejor uno podría decir, ¿no? De que, salían patas o así, ¿no? Simplemente, pues, comedia, ¿no? O algo así. Ya te empiezas a dar cuenta, ¿no? De que no era simplemente por esto, ¿no? Sino era por esto otro. Y de cierta manera también te arruina la experiencia, aunque no nos guste admitirlo, ¿no? De que, Sí, sí, e insisto, es peor cuando te pones a pensar en el daño real que hizo a muchas personas. Por ejemplo, yo cuando escuché del tema me puse a investigar y resulta que incluso de la cuenta de iCarly oficial en Twitter habían hecho una especie de concurso donde le pedían a niños escribirse en sus pies y tomarse fotos. Amo a iCarly. Ay, ¿en serio? Sí, sí, Eso sí. no lo sabía. Sí, 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 cosas yo horribles tampoco, la así. verdad. Bueno, creo que ya vimos un ejemplo de lo que pasa, de no ser del contexto y ahora vemos lo que pasa. Y el problema es que muchas veces lo que decíamos de promover y glorificar a estas personas, al menos cuando todavía están en vida, obviamente ya después de fallecidos no pueden causar esto de manera tan directa, pero mientras están vivos se les da un poco de poder y plataforma para ejercer todavía daño a ciertos grupos. Mm, Necesito recordar el caso de cómo era el actor, el creador de Ren Stimpy, no me acuerdo cómo se llama. A Crick Falusi. Big Pablo, sí, sí, que no me he leído mucho del caso, pero a lo que me acuerdo, tengo entendido que él había robado presupuesto para la animación. Creo que me confundo con otro. En general no era una buena persona, o sea, decían que no era agradable de tratar el tipo, no era bien hablado en la comunidad de animación en general, pero también es horrible cómo resulta que las acusaciones de acoso sexual y todo eso eran como secreto abierto, mucha gente lo sabía y no hacía nada, porque pues el poder que tenía esta persona. El- las influencias que uno tiene y debe de... Es como eso, de saberlo, pero a la vez no hacer mucho a la vez. Sí, sí, sí. Y es un problema, ¿no? Al consumir cosas y querer como
Bueno, allí no fue tanto culpa del público porque ellos no tenían idea, pero dentro de la misma industria, ¿no? Cerrarse a los ojos de qué tipo de personas son. Y De hecho, bueno, ¿qué vas a decir? Perdón por no, iba a interrumpir. agregar que hay tus rumores más horribles que he escuchado de él. Y no creo que sí pueda mencionarlo más en una plataforma como YouTube. Pero creo que en resumen cuentas sería lo que ya dijiste, que de acoso sexual y abuso de menores y así. Bueno, más que nada me ha pasado otro ejemplo, ¿no? Que me voy acordando ahora de todo que dicen, ¿no? Que artistas controversiales y todo esto, pues, ¿no? Que hacían. Hasta un ejemplo un poco más reciente, no más claro, es que para este punto ya lo han escuchado, pues, ¿no? Ya no es noticia tan nueva, pero igual cabe mencionar el artista de internet que se llama Chadman, pues, ¿no? Que Totalmente, sí. lo que hacía, o sea, hacía mil cosas, pues, ¿no? Pero yo nunca he sido tan fanático de ese estilo de dibujo como tal, siempre lo he sentido bastante grotesco, incluso aunque no sea tan gráfico, pero bueno, básicamente hacía muchas cosas, pues, ¿no? Animaciones, cómics, ilustraciones y así, pues, ¿no? Pero lo más, vamos a decir, lo más reconocible, ¿no? Lo que más gente le atribuía a Shadman era pues su arte, ¿cómo decirlo de una manera para que no le cause problemas a nuestro amigo aquí en YouTube? Pero esa es la cuestión, ¿no? Pero Surreal, vamos a, dejémoslo. vamos a decir, güey, que hacía cosas, hacía ilustraciones no tan aceptables con menores, dejéndolo muy ambiguo, pero más o menos ya se pueden dar una idea, ¿no? De qué es lo que hacía generalmente. Y no es el caso de que agarran personajes de caricaturas o de animes que en el contexto de su historia son de que menores, pues, ¿no? Y ya de que les hacen dibujos más adúlteros, por así decirlo. Obviamente también lo hacía, pues, ¿no? Pero lo que la barda, o sea, digamos la línea, ¿no? Que cruzó y que la verdad muy probablemente no debía cruzar era que también lo hacía con actrices, ¿no? Y Qué personas real. reales, pues, ¿no? Que sí eran menores de edad, pues, ¿no? Que de hecho sí lo metió en varios problemas legales, pues, ¿no? Es una de las varias controversias que estuvo con la actriz esta que era, no me acuerdo muy bien el nombre, porque siempre tiene nombres muy confusos, pero en la película de Logan, la niña que tenía los poderes de Wolverine, sí, más o menos sí lo ubican. Sí, sí. Sí, sí. Pues básicamente el Shatman le hizo un arte no para todo público y pues los abogados y el representante de la actriz pues se enojaron y le metieron un cease and desist, ¿no? Para que retirara el arte y todo, ¿no? Y por más que uno pueda intentar defenderlo, que sí había gente que lo defendía bajo este argumento, pues, ¿no? De que no, que es la libertad de expresión, que no sé qué, y tal, mil cosas, pues, ¿no? Que obviamente simplemente querer justificar lo injustificable, pues, ¿no? Que fuera de, sí, cada quien tiene su libertad de expresión, pero a su vez también esa libertad de expresión también puede traer consecuencias, pues, ¿no? Que tampoco es como que, yo puedo decir lo que yo quiera y zafarme las responsabilidades que conllevan esas cosas que digo, pues, ¿no? Pero el problema no es solo eso, sino que también Shadman vendía sus dibujos y todo en unos, creo que sí tenía Patreon o algo por el estilo, me imagino, pero más allá de eso también lo vendía en camisetas, en pósters, los enmarcaba y todo, pues, ¿no? Entonces, ahí el dilema, pues, ¿no? De que no solo hace arte no tan apropiado y ni siquiera legalmente bien visto sobre personalidades no ficticias, porque incluso eso es otro rollo, pero ya son personalidades reales, o sea, son personas reales que les puede afectar lo que está haciendo, pues, ¿no? Y lo vende, pues, ¿no? En playeras y todo. Y siempre ha sido un debate, ¿no? Entre si gente que lo apoya y gente que dice, no, que ya la verdad lo que ha hecho es moralmente reprochable, deberían encarcelarlo por lo que ha hecho de la otra lado.
Total, recientemente ya fue revelado que en efecto ya lo habían encarcelado al Chapman. Creo, si mal no había leído y si mal no me acuerdo, creo que fue por un conflicto que tuvo ahí que violento. Pero básicamente no me acuerdo si quiso pelear o asaltó, no me acuerdo qué, pero básicamente lo arrestaron, pues, ¿no? Y mucha gente empezó a tomar de que una vez que vean lo que estaba haciendo en internet y todas las ilustraciones que hizo, ya lo van a sentenciar por mucho más tiempo, pues, ¿no? Le van a añadir. Y básicamente ese es otro de los miles de ejemplos que hay en internet, pues, ¿no? De cómo realmente uno, por ejemplo, tomando el caso de los que los que lo defendían, ¿no? Defendían a Chapman. Podrían decir, no, es que hay que separar a la obra del autor porque son cosas completamente distintas y no es justo que la obra se le esté criticando por cosas que hizo el autor que no tengan nada que ver. Pero si te pones a pensar en todo este contexto, todas estas, vamos a decir, cosas que han pasado, pues, ¿no? Y tú vuelves a entrar a la página de Chapman y empiezas a ver todo el arte que hacía y todo, te empiezas a dar cuenta de que, oye, pues resulta que no está tan desconectado después de todo, pues, ¿no? Entonces, básicamente, pues eso, pues, ¿no? Como esa persona realmente nunca ha hecho cosas moralmente, bueno, no incluso moralmente, sino legalmente aceptables. Y siempre pues se puede ver, pues, ¿no? En su arte desde el día uno, pues, ¿no? Cómo dibujaba cosas bastante obscenas con no solo personajes de caricaturas o de anime, sino también con personas reales, pues, ¿no? Sí, totalmente. Pero es que cuando estamos hablando de el ámbito creativo o el arte es como tú dices, ¿no? Es una forma de expresión. Y cuando alguien es el que tiene, bueno, mete más mano o es el único autor de dicha creación, es muchas veces muy obvio las inclinaciones que tienen en la historia que quieren contar a través de sus cosas, ¿no? Y qué cosas les gustan y qué cosas no, y así justamente. Y hay ejemplos donde es como un poco más positivo y no tan así, pero lamentablemente muchas de las veces nos encontramos con casos como estos. Sí, que de hecho ahora que me acuerdo, ahorita que dijiste, me recordaste cuando dijiste que usualmente en estos casos, bueno, que hemos mencionado hasta ahora, pues, ¿no? Cómo son obras en las que solo un autor tiene, digamos, que está trabajándola, pues, ¿no? Pero de hecho me acordé ahorita también que ha habido casos en los que ha habido personas con puestos relativamente importantes, pues, ¿no? En el flujo de trabajo. Otro de los casos, para ejemplificar esto, es el escritor del reboot de las chicas superpoderosas, pues, ¿no? También como estuvo enfrascado en otra controversia en la que se, se me acaba de ir la palabra, pero básicamente se Por hizo favor, un ten en personaje para cuenta. meterse a sí mismo en la historia. Se hizo un self-insert y después Self-insert, lo hizo ajá. interés amoroso de una de las chicas protagonistas, que son niñas de preescolar. Sí, básicamente, pues, ¿no? O bueno, el caso de que dicen, no, es que no son de preescolar, son de primario. ¿Cuál le O sea, sigue dice? siendo peor, pero no, pero bueno, nomás por el afán de querer corregir ahí, ¿no? Pero básicamente, pues eso, pues, ¿no? O sea, él se creó un personaje para insertarse a sí mismo como el interés romántico, ¿no? De este personaje que es una menor, es una infante, pues, ¿no? Y todo el caos que trajo esta controversia, pues, ¿no? De cómo mucha gente erróneamente lo quería justificar, ¿no? De que no, que no, o sea, a lo mejor suena raro, pero pues no tiene nada que ver, simplemente es una broma o no tiene nada de malo, pues, ¿no? Pero igual aplicando con todos los ejemplos que he venido, ya que tienes ese contexto de quién es la persona, vuelves a ver la serie otra vez y porque no he visto la serie yo, no la quiero ver, estaciones,
no me interesa lo suficiente como para verla siquiera por morbo, pero he visto cómo me ha tocado ver GIFs, ¿no? Incluso del video este donde sale la controversia, cómo los personajes salen tuerqueando o haciendo este tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, es como les digo, pues, ¿no? Ya que tienes el contexto de quién es la persona o qué hacía y todo este rollo, ya es como que, estos son señales, pues, ¿no? De que ya empiezas a conectar ciertas cosas con otras, ¿no? Y también lo hace peor saber pues la audiencia para quien va dirigido el show, ¿no? Que Sí, obviamente van a ser eso es lo niños. peor. Sí, Sí, eso es lo sí, peor. Que totalmente. incluso con lo de Shatman, pues, ¿no? De que, o sea, intentando, o sea, no es que lo esté justificando, pero digamos, ¿no? De que, bueno, en el peor de los casos, pues, como que, bueno, o sea, su arte va dirigido para gente adulta, incluso uno podría decir que va dirigido para gente enferma, pues, ¿no? Entonces, realmente un niño realmente no tiene por qué estar viendo contenido de Shatman, ¿no? Pero en el caso de la chica superpoderosa, o sea, es para un producto que va dirigido para el público en general, pues, ¿no? Y en especial los niños, pues, ¿no? Entonces, ni siquiera, ni siquiera uno podría intentarlo justificar de esa manera, pues, ¿no? O sea, Incluso con la audiencia de Shadman, pues lo que tú dices, ¿no? Si te pones a analizar, ¿quién querría ver esta clase de fantasías hechas imágenes? ¿Qué clase de persona, no? Y ahí te das cuenta, pues, por qué las personas, la audiencia de Shadman tiene una porción que lo defiende, ¿no? totalmente. La Y verdad, algo que me estoy dando cuenta es que la industria de la animación, o sea, el estar en la industria como tal, es un ambiente bastante tóxico, pues, a pensarlo. Porque, o sea, una cosa es que sean uno o dos o tres casos, pero si te das cuenta, o sea, es una lista de casos, güey, o sea, Crifalusi, güey, la chica superpoderosa, John Lasseter, güey, el, la serie Nickelodeon que mencionaste ahorita que se me acaba de olvidar el nombre, güey. Clarence, güey, o sea, y uno puede llenar la lista, pues, o sea, no se puede a pensar, bueno, pues, qué tipo de ambiente laboral, cómo está el ambiente, pues, ¿no? Porque esto es lo que sabemos nosotros, pues, pero obviamente hay muchas cosas que no salen a la luz, ya sean por contratos de confidencialidad o porque los estén forzando a que no digan nada, pues, ¿no? Entonces, realmente puedo pensar, ¿no? sí, sí, totalmente. Y con todos estos casos que son en la industria de la animación y específicamente gente que se ponen en posiciones de poder y ganan fama y su audiencia principal y quienes van a ser los fans son niños, allí es como un movimiento bastante calculado donde estas personas se están poniendo a ellos en esta posición para poder abusar, ¿no? Las influencias que uno tiene, como me había mencionado, el director de Nickelodeon, no, el de La House, no, el de iCarly. Ay, se me van los nombres, Sí, perdón. sí. Ya no pasa nada. Pues sí, o sea, son inteligentemente, pues no son usualmente los que desenvuelven este tipo de acciones o las controversias siempre giran en torno a personas que suelen tener cargos altos, pues, ¿no? En el flujo de trabajo ya sea de la industria de la animación o el caso que sea, pues, ¿no? Porque en esos casos es más difícil, pues, realmente buscarle un reemplazo simplemente si sabes que vas para afuera, pues, ¿no? Porque como ya son directores, güey, ya tienen renombre, ya tienen esto, ya tienen todo, realmente no es lo mismo que si a un animador común y corriente, o sea, digamos, un in-betweener, ¿no? Hiciera ese tipo de acciones, pues simplemente en cuanto se enteren van y lo corren y sin investigar ni pedir perdón, pues no, simplemente, ¿sabes qué? Hasta que llegó tu contrato, afuera vas, güey. Pero no le pueden hacer lo mismo a un director o algo, o a un puesto con ese poder, pues, ¿no? Porque ya contrae Y otras implicaciones. sí, sí. Con lo de Kricfalusi, precisamente creo que funcionó fabulosamente su plan, porque cómo comenzó a grumear, no sé cuál sea el término en español, a seducir, por así decirlo, a estas menores era a través de correo de fans que él le enviaban, porque eran chicas que querían entrar a la industria de la animación en un futuro y veían a su héroe John Crifalusi que hacía la caricatura que tanto amaban. Sí, sí, la verdad que pues así, pues, ¿no? Como veníamos diciendo, pues son casos, pues, que realmente, o sea,
a simple vistas uno podría decir, pues ¿por qué no simplemente lo corren y ya, pues, ¿no? Pero como vienes mencionando, no son gente idiota tampoco, pues, ¿no? Igual saben cómo estar llevando ahí sus cosas, pues, ¿no? Sí, sí. Pero ahora que ya hablamos de tantas cosas horribles, quizás sería mejor mencionar un par de ejemplos donde vemos cómo el contexto del artista influencia un trabajo y no es necesariamente algo negativo. De hecho, es algo positivo y una historia que te da para analizar y reflexionar y ver las cosas después y decir, qué bonito, en lugar de lo contrario. Sí, la verdad que ya hemos venido Sí. diciendo ejemplos bastante negativos, también nos vendría bien dar un ejemplo más positivo para amenizar un poco más el podcast, ¿no? Porque En cuanto a ejemplo positivo, se me ocurre pues Matrix de las hermanas Wachowski, que quizá la época en la cual salió la película original y pues el mundo que era en ese entonces y el que no fuera nada más, o sea, sí, eran las directoras, ¿no? Pero además de eso, hubo muchísima gente, muchísimas cosas corporativas involucradas allí que quizá no se transmitió la visión que querían originalmente, pero a grandes rasgos quedó allí lo que querían, que era una alegoría trans y de autodescubrimiento. Y Neo diciendo yo soy Neo, pues era algo más grande que todo eso. Y que cuando te enteras de pues la historia de Lily y Lana y todo lo que tuvieron que pasar y cómo esta historia de Matrix salvó sus vidas, es como eh, muy bonito ver la película de nuevo a través de un lente diferente. ¿En serio? Yo no sabía de la hoguería trans. Se me hace curioso eso. Sí, sí, es muy bueno porque creo que sí lo mencioné claramente, si no voy a aclarar en este momento, ambas directoras son mujeres trans, entonces mucho de eso es lo que querían plasmar en Matrix, aunque por lo mismo que dije no se pudo quizá tan abiertamente, incluso planeaban tener un personaje Switch que sí salió en la Matrix original, pero se planeaba que este personaje fuera mujer en un mundo y hombre en el otro, lo cual los ejecutivos no aprobaron, pero aún así se mantuvo el personaje Switch y para llegar a un intermedio se le dio una apariencia andrógina, donde no se revelaba tanto qué es lo que era. de hecho, realmente ejemplos así positivos realmente no tengo muchos en mi conocimiento, pues, ¿no? Porque usualmente los casos que suelen salir a la luz son casos negativos, pues, ¿no? Pero algo que, más que nada por el ejemplo que diste, ¿no? Algo que me acordé, es como el autor de JoJo's, pues, ¿no? Ahorita que está en transmisión la parte 6 del anime, pues, ¿no? Como en un inicio, en la parte 5 el protagonista, el plan de aquí era que fuera mujer, pues, ¿no? Y como el poder de su stand, básicamente, el traer a la vida, traer cosas a la vida, pues, ¿no? O dar vida, mejor dicho, es una alegoría a eso, pues, ¿no? Como la protagonista es femenina y como, pues, la mujer da vida, pues, ¿no? Pero al final, ya ni me acuerdo exactamente cuál fue la razón, pero lo que nos compete aquí es que se tuvo que hacer el cambio de que el protagonista fuera femenina a masculino, pues, ¿no? Y como en la parte 6 hay un personaje que, de hecho, en el manga al inicio la dibuja como mujer, pues, ¿no? Pero después como la sigue dibujando como hombre, pues, ¿no? Y lo que pasa es que en un inicio, al menos, esto es lo que sé, pues, ¿no? Que como Araki tenía pensado que sería un interés romántico lésbico, ¿no? O sea, que es mujer y mujer, ¿no? Pero que al final la editorial no le gustó tanto la idea, entonces lo que hizo fue que hacer al personaje andrógino, pues, ¿no? Y básicamente el poder del stand que tiene también, casi no me acuerdo la parte sí, porque ya va bastante tiempo que lo leí, pero puede modificarnos su cuerpo y todo eso, entonces básicamente cómo fue la excavatoria y eso, pero ya teniendo un poco más de cuenta como contexto, ya te puedes dar cuenta, pues, ¿no? Cómo va influyendo en la, en el personaje como tal, ¿no? El por qué hace lo que hace o por qué tiene los poderes que tiene, ¿no?
Y Sí, no es sí, un ejemplo como tal, así de que esa persona hizo, ¿no? Sino vamos a decir, un, una opción, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que mucha gente ignora, ¿no? Al momento de hacer arte, ¿no? Ya que me ha tocado ver, pues más que nada, ¿no? Cuando gente dice, quisiera dibujar o quisiera aprender a dibujar, ¿no? Que dicen, y les pregunto, pues, ¿por qué quisieras aprender a dibujar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Usualmente dicen, no, pues nomás quiero aprender a dibujar por conseguir un trabajo para dibujar, un caso muy, muy al aire, pues así, ¿no? De que dibujar monas chinas, ¿no? Y ganar dinero. Y no es que esté mal, ¿no? Pero realmente ya no me ha tocado ver que gente que quiera aprender a desarrollarse, ¿no? En un ámbito artístico, el que sea, ¿no? Sea la música, la ilustración, la pintura, la actuación, etcétera, pues, ¿no? Para transmitir algo más allá, pues, ¿no? De simplemente, una china y se ve bien, ¿no? Y así, ¿no? Sino poder transmitir sentimientos, ¿no? O una reflexión más allá, pues, ¿no? Sino que además también poder, de cierta manera, se me fue la palabra, poder llevar, poder tratar ciertas emociones que uno pueda tener, ¿no? Que a lo mejor no serían tan fáciles de simplemente llegar con un amigo y decir, ¿qué onda? Mira, la neta me siento ta, 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 y así, ¿no? Pon el ejemplo que quieras poner, ¿no? Y son ese tipo de emociones, pues, ¿no? Que usualmente que uno se guarda, que empieza a afectarte, pues, ¿no? Personal, emocional, incluso mentalmente o en el peor de los casos físicamente, ¿no? Entonces, usualmente ya no me ha tocado ver, ¿no? Y es algo que realmente no, que quisiera ver más, ¿no? Pero cómo la gente utiliza el arte, pues, ¿no? Para poder quizás tratar una emoción, ¿no? O simplemente desahogarse, pues, ¿no? Y simplemente pues poder sobrellevar esa emoción negativa, pues no, y transformarlo en algo positivo, sea una reflexión que se quede para la posteridad o a lo mejor una historia conmovedora o lo que tú quieras, pues, ¿no? Entonces, eso más que un ejemplo de una persona individual, simplemente lo quería dejar un poco más abstracto, pues, ¿no? Un uso no tan mencionado del arte, por así decirlo, ¿no? sí, sí. Que al menos a mí personalmente, yo sí me relaciono con mucha gente, los cuales sí quieren contar historias. No necesariamente a través del dibujo, pero sí, el arte de contar historias es algo donde ellos pueden reflejarse y expresar sus valores. Y bueno, reflejarnos y expresar nuestros valores, porque también me veo incluido en todo eso, ¿no? A mí también me gusta crear historias y definitivamente veo el aspecto que dijiste de que es un alivio, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó estar en una clase de guión este semestre y el proyecto que hice para guión fue un alivio para mi salud mental. Sin ese proyecto no hubiera sobrevivido, definitivamente. Estaba como en un lugar muy oscuro mentalmente y poder sacar una historia donde reflejaba todo eso y que de hecho cuando le expuse enfrente de la clase para el profesor y todo, ¿sí, no? Me preguntaron, bueno, el profesor me preguntó, ¿por qué un giro tan abrupto de que todo parecía que iba encaminado a ser una tragedia en esta historia? Pero no, el mensaje es un mensaje de esperanza, donde el protagonista vive y donde queda la posibilidad de que haya un futuro mejor. Y el profesor me preguntó por qué hice eso. Y yo le dije, bueno, pues porque ¿acaso no es eso lo que deseamos? ¿Acaso no es un buen mensaje? Sí, sí, totalmente. De hecho me acabo de acordar, iba a decir ahorita que, pues bueno, ¿no? Igual cabe mencionar que mi círculo vamos a decir, amistades y contacto en general es bastante reducido, ¿no? Entonces, que yo diga que no me ha tocado ver, no necesariamente significa que no haya, pues no se mencione, simplemente a mí no me ha tocado verlo, pues, ¿no? Pero igual siempre queda la posibilidad de que, soy el único tonto que pues, no lo veo, ¿no? Pero, en fin, pequeños detalles que realmente no, que igual hace falta mencionar, igual para que estén todos en la misma página, ¿no? Y de hecho, ahora que me mencionaste eso que escribiste el guión,
igual me gustaría leerlo algún día, a ver si lo puedes, si lo quieres compartir, ¿no? Pero, en Ah, fin. capaz, y sí, cuando terminemos el podcast te lo paso, porque es una cosa que tuvimos que reducir muchísimo. Nos dijeron, tienen 7 minutos de pantalla para escribir esto, pero sí, una historia ahí entre varios hicimos. Ya veo, ya veo. De hecho, eso me recuerda mucho a una anécdota que realmente no, no es que no me guste contarla, porque realmente en esta anécdota no salgo muy bien parado, pues, ¿no? Pero igual siento que es importante, ¿no? Hasta cierto punto, porque no solo personalmente para mí, pues, ¿no? Fue importante, sino que aparte siento que en mi objetivo artístico a mayor escala, pues, ¿no? Es muy importante. Y va más o menos por esas mismas líneas, ¿no? Voy a ser muy ambiguo por lo mismo, ¿no? Que es muy personal, no quisiera realmente involucrar a otras personas, mencionarlas y todo esto realmente no viene al caso al final de cuentas. Simplemente, en rasgos generales, estaba en un mal momento, de los peores de mi vida, ¿no? Estaba deprimido, no sabía qué hacer con mi vida, total, ¿no? Todo lo malo que uno le podría pasar, bueno, al menos emocional y psicológicamente, pues, ¿no? Y un día simplemente, no sé, o sea, entre tantas noches desperdiciadas en la madrugada viendo YouTube y simplemente siendo miserable, dije, ¿sabes qué? Pues voy a bajar a comer un poco de chocolate abuelita, porque no sé si soy el único raro que literalmente agarra la pastilla de chocolate abuelita y se lo come, pero bueno, no viene al caso. Lo que viene al caso es que conforme estaba comiendo, simplemente se me ocurre una idea, ¿no? Una historia, ¿no? De que, quisiera escribirla, ¿no? Quisiera hacerla, pero estando en la situación que estaba, realmente no me tenía la confianza como para hacerla y compartirla con los demás, ¿no? Pero algo dentro de mí cambió esa noche, porque dije, ¿sabes qué? Aunque no la comparte con nadie, la voy a escribir. No importa, o sea, si termina siendo un fiasco, si es algo totalmente asqueroso, no importa. Lo quiero hacer y punto, ¿no? Incluso aunque sea solo para mí, ¿no? Entonces fui, aprendí era una laptop en ese entonces, ¿no? Y nunca pensé que me tocaría en vida decir esto, pero abrí con tanta emoción Word, güey, y me puse a escribir como loco, güey, que me pasé desde las 12 unas a las 8 de la mañana en Word escribiendo, sí, poniendo música para inspirarme, a escribir y a escribir, ¿no? Y no es como una historia de éxito que, esa es la historia que me llevó al éxito reconocido y todo, ¿no? O sea, la historia sí era bastante mal, era bastante melosa e incómoda en bastantes ocasiones, pero a partir de no quedarme con las ganas y hacerlo, siento que algo en mí nació, ¿no? Como una necesidad, un deseo más que nada, ¿no? De querer contar historias, pues, ¿no? Que quizás en sinopsis, digamos, a nivel de propuestas, no sean como que suenen un poco raras o incluso incómodas, pues, ¿no? Pero es por medio de esas historias, esos personajes, todos esos relatos y demás que puedo transmitir. Quizás no solo problemas míos personales, ¿no? Y poderlos llevar, sino también transmitir ciertas reflexiones que son más incómodas, por así decirlo, de decirlo abiertamente, pues, ¿no? Entonces, pues, básicamente de ahí poco a poco fue naciendo mi necesidad y mi interés, ¿no? Por escribir historias y pues, básicamente a como estoy el día de hoy. Básicamente ahora, no voy a decir igual porque nadie se mantiene igual por tanto tiempo. O sea, esto te digo, fue hace 3 años, diría, casi 4. O incluso 4, de hecho, porque más o menos fue por estas fechas decembrinas, pero bueno, no mentira, fue por verano, ahora que me acuerdo. Pero bueno, pues no, o sea, igual fue cuando estaba iniciando la carrera, ya la soy por terminar, pero no soy el mismo, pues, ¿no? O sea, ya tengo una meta clara de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y por qué quiero hacerlo y a qué quiero llegar con mi arte, pues, ¿no? Entonces, ese igual es otro caso, pues, ¿no? De que realmente no se puede separar al autor de la obra. Que realmente no tengo obras como así mismo para compartirlas, pero si algún día los que están escuchando este podcast, o ustedes incluso, ¿no? Ya que tenga obras para compartirlas, las vean
y las lean y todo, quizás se acuerden, ¿no? De esta anécdota y ya empiecen a conectar ciertas cosas, ¿no? Que espero sean para bien, ¿no? Pero ya veremos, sobre el tiempo lo dirá, supongo. Sí, que está muy cool lo que dices de que quién sabe si van a ser consumibles para el público, porque a partir de esa idea de que quizá no vaya a compartir esto con nadie nunca, pero pues lo voy a hacer de todos modos, es que comencé a dibujar, diseñar a mis OCs y escribirles su trasfondo. De hecho, tengo un master doc de que con cómo fueron sus vidas desde que nacieron y qué poderes tienen y cómo son de personalidad y qué eventos les han pasado en su vida. Y nunca lo hice necesariamente porque dije, es que voy a hacer una animación con ellos algún día o un cómic algún día. Realmente no sabía si lo iba a poner en un formato consumible para alguien. Solo quería que fuera para mí. Y para explorar estos personajes que en muchas formas eran yo. O sea, no necesariamente un self-insert, pero partes de mí despegadas unas de otras y corriendo por allí. Y explorar eso es algo que nos permite el arte y es algo muy bonito. Y que cuando sí lo compartimos con el mundo, creo que también se aprecia, ¿no? Ujú, sí, la verdad que sí, incluso es algo más positivo, ¿no? Algo que de verdad siento yo que sí debería mencionarse más, ¿no? En términos generales, pues, ¿no? Porque usualmente siempre volteamos a ver cuando suceden casos negativos, ¿no? Como Krifalus, etcétera, etcétera, ¿no? Ya los mencionamos como 1000 veces aquí en este podcast, no creo que haga falta a estas alturas volverlos a mencionar, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo puedes mencionar tantos de esos casos, pero casos ahora que sean positivos, ¿no? O ese mismo tema, pues, ¿no? Realmente son o no sé si tan reducidos, pero al menos al mismo nivel no me ha tocado ver, pues, ¿no? Entonces sí es algo que me gustaría ver, pero en fin, sí es un sentimiento bastante positivo, ¿no? Es algo, no solo un sentimiento, es algo positivo en general, pues, ¿no? Que se pueda realizar esto con el arte, pues, ¿no? Sí, porque es directamente lo contrario, que alguien que sea deleznable ponga, bueno, como los casos que mencionamos, ¿no? Que use su obra para el mal, entre comillas, sería lo opuesto, usar tu obra para expresarte y al mismo tiempo conectar con gente allá afuera que comparta los mismos valores que tú y que le parezca interesante esta exploración. Sí, totalmente, ¿no? Y además el hecho de para uno, pues, ¿no? Para el individuo que está haciendo todo esto, las maravillas que puede hacer esto, pues, ¿no? De simplemente dar riendas sueltas, pues, ¿no? En el lienzo y hacerlo lo que nos haga sentir mejor, pues, ¿no? Incluso si no lo compartimos o no sé lo más técnicamente bien hecho o lo que tú quieras, pero cómo puedes sanar incluso, pues, ¿no? Emocional, sí, físicamente o incluso hasta, bueno, lo dije físicamente, ¿no? Psicológicamente, lo que iba a decir, a una persona, pues, ¿no? Sí, sí, pues eso está muy bien y sobre todo el saber que no siempre son paralelos directos, como dijimos, porque por ejemplo con mi historia o con Matrix son estas alegorías para algo mucho más grande y al mismo tiempo es un sci-fi de acción. Entonces, esta autoexploración no tiene que ser necesariamente una biografía aburrida, sino puede ser mucho más que eso. El de Evangelion, si no me equivoco, ahí sí vi un poco, no sé de mucho de su final, no sé, puede que me equivoque y me puede comentar un random diciendo no sé qué cosa, pero creo que entiendo el mensaje de a pesar de lo que pasa a tu alrededor, bueno, con lo que pasa en sí. Sí, sé de Evangelion, pero la verdad no sé mucho de el contexto en el cual Hideaki Anno lo creó ni nada por el estilo. Pero estaría interesante saber qué onda, qué pasaba por su cabeza al plasmar esto. Yo, la verdad, no me he visto Evangelion. Lo he querido ver. Ya llevo, pues básicamente desde que empecé a tomarme el arte más en serio, desde ese momento, más o menos por ese mismo tiempo, dije, voy a ver Evangelion. Y siempre por alguna que otra razón, realmente no es porque no quiera verlo, o sea, sí quiero verlo, pero realmente
no me he dado la oportunidad de realmente sentarme y decir, ¿sabes qué? Voy a ver Evangelion, vamos a poner el primer capítulo, ¿no? Realmente lo he pospuesto y aquí me ves 3 años después sin realmente ponerme a ver Evangelion, pero bueno. Pero con esto de animes me acordé que una vez vi el detrás de escenas de Kick Heart, un corto por Masaki Yuasa. Es el creador de Mind the Game, Ping Pong The Animation, tiene su propio estudio, Science Saru creo que así se llama. En fin, me marcó mucho ver el detrás de escenas de este corto en específico porque, primero, este corto fue, todos los fondos vinieron de Kickstarter. No, sí, no es como que una empresa le dio dinero o algo por el estilo. Y algunas de las voces, de hecho, eran de fans de él que reclutaron y cosas así. Fue algo muy interesante. Y también hubo este segmento en el detrás de escenas donde estaba él dando una lista de cosas al azar aparentemente. Cosas tipo cocos tiernos, caminar por la playa. Esa vez que una azafata dijo que yo hablaba muy bien inglés. Y así, y estos clips donde él está listando cosas se ponen corta. Él está diciendo esto y después se ve cómo está trabajando en este corto de Kick Heart que habla sobre el amor a la lucha libre y al arte y cómo esto le puede dar a otros y todos estos temas, ¿no? Y al final me di cuenta toda esa lista larguísima de cosas al azar no era una lista de cosas al azar. Él estaba nombrando cosas que lo hacen feliz. Y sobre todo es bonito verlo, o sea, saber cómo se hizo este corto y ya después ver el corto y lo bonito que es, lo bien que está hecho y lo mucho que sí se refleja el autor en el trabajo que es final. Más que nada para concluir concluir el tema, ¿no? Con un ejemplo un poco más general, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Como el autor de Tomi o Tomía, como creo que se pronunciaba en japonés, Junji Ito, ¿no? Como usualmente suele hacer historias de terror que realmente dan miedo, pues, ¿no? Mangas de terror y todo, y conoces al tipo en la vida real y cómo es alguien totalmente agradable, ¿no? Totalmente opuesto a lo que hace, pues, ¿no? Más que nada curioso, ¿no? De ver. Y que siempre lo comparan con Miyazaki. Ah, sí. Sí, también, ¿no? Que Miyazaki es como lo opuesto, ¿no? Que sus obras suelen ser bastante positivas, ¿no? Incluso algunos fondos siendo bastante celestiales, incluso, ¿no? Y como el tipo en persona es bastante deprimida, ¿no? Y bastante, no decir moralmente reprochable, porque no es que haga nada malo, pues, ¿no? Pero como suele ser bastante Es recluido, pues, ¿no? pesimista. Pesimista, va, es lo que quería decir, ¿no? ¿O siempre ha sido así? ¿O ya era cuando era viejo? Nunca había entendido eso. No, yo tampoco me he puesto a investigar tanto. La verdad no sé, no me he visto mucho del estudio Ghibli ni conozco mucho a Miyazaki, pero realmente me dio curiosidad de investigar y ver si siempre fue pesimista Sí. o fue después, ya que se volvió. Que de hecho salen a la luz en algunas de sus obras como que, no quiero decir ideas pesimistas, pero ideas muy fuertes que a lo mejor en una película para niños no se acostumbran tocar. Por ejemplo, en Porco Rosso, pues es una película acerca de la guerra y el trauma y el desertar y el supuesto deber a una nación y esto contrapuesto con los ideales a uno mismo y eso es bastante fuerte, ¿no? Y ya después de Porco Rosso, él recuerdo que en una entrevista dijo, no me gusta la película de Porco Rosso y no la haría hoy en día, fue un error. Creo que ya sería dar conclusiones. Bueno, no más bien conclusiones, más lo que pensamos en sí de todo esto y darle como una pequeña reflexión al público televidente, quien sea quien escuche esto. Personalmente yo diría que lo que me gustaría que se llevaran algunos es pues ser consumidores más conscientes, consumidores de arte, ya sea ilustración, series, películas, de todo, ¿no?
investigar un poco y no para decirles como de que, es que tienen que checar si esta cosa está buena para consumir antes, ¿no? Buena en el sentido de está aprobado que ustedes consuman esto, ¿no? Pero en el sentido de que a veces te llevas una bonita sorpresa de la historia que hay detrás y sabes más y el contexto le aporta un valor positivo a lo que estás consumiendo. Entonces llévense eso, consuman con conciencia. De mi parte diría, digamos, ¿no? Como para concluir, responder la pregunta que nos trae aquí, ¿no? ¿Se puede separar al artista de la obra o al autor de la obra? Yo la verdad diría que no, e incluso no deberíamos de intentar separarlos, pues, ¿no? Porque es viendo, tomando en cuenta el contexto y quién era el autor en sí, que podemos quizás no solo apreciar mejor la obra, sino incluso darle apreciar esta obra con otra perspectiva o entender mejor lo que el autor quería contar con su obra o incluso reflexionar sobre la obra de otra manera, pues, ¿no? Todo lo que puede ofrecer el no separar, pues, ya que realmente la obra es hasta cierto punto, ¿no? Es una extensión del autor en sí mismo, pues, ¿no? Es algo que nace de él, entonces realmente no lo puedes separar por eso mismo, pues. Y bueno, creo que ya sería todo. Agradezco a Kiki y a Helmur por entrar acá. Y bueno, a los que no estuvieron, pues bueno, también les agradezco por también venir a los otros podcasts. Y en serio sí les agradezco porque no iba a llevar esto a cabo este año y al fin y al cabo me terminó gustando más de lo que pensé del podcast. Sí, sí, no, pues muchas gracias a ti, Scorpion, como siempre, por recibirnos y darnos el espacio para hablar un rato. Sí, sí, igual lo hizo, pues, ¿no? Igual el gusto es mío de estar acá, ¿no? Igual compartir lo que mi limitada experiencia hasta ahora, ¿no? Pueda ofrecer, ¿no? Igual para cotorrear de esos temas un poco más específicos, ¿no? O controversiales incluso, igual. Yo encantado de estar aquí, ¿no? No hay problema que vengan, siempre abierto a las personas que invito. Y antes de irme, voy a, pues bueno, desearles feliz Navidad, feliz Año Nuevo a los que siguen acá. Bueno, ya, feliz todo y todo. Eso. Bueno, que hasta acá lo dejo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Próxima. Bye. Adiós.